BIM, el legendario editor de texto que si llegas a aprender, no podrás dejar de utilizar. Conocido por su interfaz simple, shortcuts infinitos y su flujo de trabajo tan eficiente, es ideal para descansar tus muñecas y no mover tus manos del teclado para nada. Y por el otro lado, Visual Studio Code es de los IDEs más famosos y utilizados del momento, ya que es bonito, colorido, intuitivo y demasiado customizable. Pero el día de hoy quiero combinar estas dos herramientas y convertirme en un desarrollador mucho más rápido y productivo. Entonces, lo primero que haremos será abrir Visual Studio Code. Para esto lo abrimos y una vez que estamos adentro, con las teclas Ctrl Shift X, vamos a entrar a la sección de extensiones. Aquí es tan fácil como solo buscar BIM. Es la primera extensión que tenemos aquí arribita e instalar. Entonces, para probar que sí se instaló correctamente, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y en este caso vamos a hacer nuestro primer Hello World en Python, pero solo utilizando BIM. Cerramos esto de aquí y vamos a abrir un nuevo archivo en Python. Aquí abajito ya tenemos lo que es el modo normal, uno de los modos de BIM. Pero se me está olvidando un pequeño detalle. No sé cómo usar BIM. Para eso encontré un increíble juego para aprender BIM que se llama BIM Adventures. Un juego bastante bonito, que en lugar de utilizar arrow keys nos vamos a estar moviendo con estas diferentes letras que son la H, la J, la L y la K. A la izquierda es la H, abajo es la J, hacia arriba es la K. Hay que seguir este caminito aparentemente. No lo puedo creer, el reinado del mouse ha llegado a su fin. Entonces hay que seguir el caminito hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Creo que iré hacia arriba. Nos movemos a la izquierda, nos movemos hacia arriba. Aquí arribita, aparentemente no puedo agarrar ese cofre. Vamos hacia abajo, que nos dice el personaje. Hay un sistema de ayuda en el juego para que aquí podamos tener una explicación completa y varios ejemplos de cada una de las teclas que hay en este sistema y el cómo podemos utilizarla. Ok, seguimos con nuestro caminito, nos regresamos por donde veníamos. Aquí subimos. Estoy viendo una llave ahí abajito. Ahora necesitas prepararte con palabras que están separadas por espacios. Necesito las palabras W, la E y la B en mayúsculas para poder navegar entre estas palabras. Regresamos por aquí, por acá y hay que agarrar esta llave. Esa llave es esta cosita de aquí y poder abrirla. Nuevo personaje nos dice moverte hacia arriba o hacia abajo en una línea corta hace que te muevas hacia la última columna entre la línea más corta. Entonces se supone que tengo que estar en ese bloquecito de ahí arribita. ¿Cómo voy a llegar si no puedo cruzar hacia la derecha? Si le entendí, entonces nos movemos por aquí. Aquí ya estamos dentro de la misma columna. Entonces me voy a ir hacia abajo. Aquí, aquí, acá, aquí, acá. Acá me regresó, como pueden observar, a la columna en la que yo estaba. Bueno, casi, porque no hay un bloque a la derecha. Empezar con el personaje. Y por último, ahí está. Podemos seguir con nuestro caminito por aquí es lo mismo. En lugar de ir hacia abajo, vamos a ir hacia arriba. Ahí está, perfecto. Se repite lo último. Ya, llegamos. Perfecto. Este personaje nos dice, perfecto, has aprendido las habilidades de la H, J, K, L. Excelente. Las teclas con las que nos estamos moviendo. Presiones para continuar. Oh, se desbloqueó un nuevo caminito. Oh, ok. Es como el propio lore del jueguito, pero hay unas piedras que nos van a estar impidiendo el camino. Entonces vamos a ir aquí con esta persona muy amable y nos va a decir una palabra es una secuencia de letras, dígitos o caracteres. Entonces necesitamos encontrar la W y la B para que nos ayude a navegar mucho mejor entre estas palabras. Aquí hay un huequecito, nos vamos a ir por aquí y desbloqueamos la W, que es hacia el inicio de cada palabra. A ver, presiono la tecla W. Me teletransportó a la primera letra de la palabra come. Y si hago lo siguiente, y a la siguiente me debería de regresar a la T, ¿no? Sí, me regresa a la T. A ver, no puedo llegar a la E normalito, entonces vamos a ver si con la W puedo lograrlo. Estamos en la F y ahora teóricamente nos debería de teletransportar a la T y desbloqueamos la E. Es decir, en lugar de llevarme a la primera letra de la palabra, me lleva a la última letra. Agarramos esta llave. Ok, regresamos por donde venimos para poder cruzar al otro lado. Entonces, si estamos en la T, nos debería de ahorita teletransportar con la E hacia la E. Ahí está. Y la siguiente debería ser hacia la R. Ajá. Y luego a la F, a la M, a la L, otra vez a la L. Excelente. Y ahora desbloqueamos la letra B. Dice que la letra B es para regresarte entre las palabras, es decir, con la B me regreso a la P, pero si me quiero ir al final es con la E. La B, como pueden observar, te lleva hacia atrás de las palabras. Interesante. Vamos a subir. Aquí necesitamos ir hacia atrás. Ahí está. Agarramos esta llave. Hay que agarrar
esta llave de acá. Ahí está. Ya tengo las 3 llaves. Interesante. Pero ¿para qué tanta llave? Ah, ok. Son para estos 3 cofres que están aquí abajito. ¿Qué nos dices tú, amigo? Has aprendido nuevas palabras de navegación. Te sugiero que ahora te dirijas hacia la isla de los textos. Pero debes de tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Ok. Veamos qué nos dice la personita. Hay algunos bugs que deben ser modificados para nuestros textos, pero no recordamos cómo se hace. Así que ayúdanos a hacerlo. Claro que sí. Yo te voy a ayudar. Estoy viendo que hay una letra B también acá. Ah, pero este ya está en mayúscula. Veamos qué hace la mayúscula. Ok. ¿Y la diferencia entre la B, por ejemplo? Creo que no hay mucha. Interesante. Al menos aprendimos algo nuevo, ¿no? Veamos qué nos dice la personita de aquí abajo que se parece a Asta de Black Clover. Hay un rumor en el que la isla de los textos lleva resguardado el poder de eliminar las letras, pero nunca lo hemos podido conseguir. Entonces, tengo que intentar conseguir esa palabra que va a permitir que podamos eliminar letras entre las palabras. Y si no lo consigo en menos de 30 segundos, voy a quedar varado en esas islas y no voy a poder conseguir esa cosa hasta que no lo superen en menos de 30 segundos. Vamos hacia las últimas, las letras. Aquí se va a poner facilito. Vamos hacia la última de aquí. Primerita. No, aquí es la última, la primera, ajá. Primera. Como podemos observar, hay un contador ahí arribita. Uy, 2 segundos. No, ahora yo estoy otra vez acá arriba. Y todo fue porque me tardé más de 30 segundos. Entonces hay que hacerlo más rápido. Vamos a hacer un spam de W's hasta que ya no me deje. Aquí es esto. Uy, corre. Primera. Ajá. Que va a ser la última. Primera. Última. Ahí está. Nada más era moverme a la derecha. Dice, la X es para eliminar los caracteres en donde estás. Bueno, aquí ya me regresó después de esos 30 segundos, pero al menos ya conseguí la letra X que estaba hasta allá abajo. Regresamos y acá hay unas letras que aparecen en rojo. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a eliminar con la nueva tecla que desbloqueamos, la X. 3, 2, 1. Ahí está, se eliminó. Eliminada también. Y estas últimas 3. Ahí está. Bien, conseguimos una llave y ahora con esta señorita nos dice: tenemos un mensaje urgente para ti. Necesitamos recuperar el artefacto escondido en el laberinto del principio y regresar aquí lo antes posible. Ok, utilizamos la B para regresar más rápidamente. Subimos. Derecha, izquierda, abajo. Creo que para regresarme es por aquí, por esta rampita de la izquierda. Ahí está. Y tenemos que subir para la otra rampa que nos va a llevar hacia donde estaba el cofre. Ahora subimos y aquí. A ver, con la B no podemos ir hacia atrás, porque si utilizara la B caería justo en la roca y entonces debería intentar una cosa diferente. Hace rato desbloqueamos la B mayúscula. Veamos si funciona. Ahí está. Ahora sí que la B mayúscula es la que te sirve para que ahora sí que independientemente de que haya algo estorbándote por aquí, sí o sí te regrese a la primera letra de la palabra anterior a la que estás. Sí, puede ser un poco confuso ahorita que lo pienso, pero abriendo este cofre encontramos una vela y se cerró. Ok, entiendo qué está pasando por aquí. Todavía queda mucho más. Haz clic aquí para más información. Hacemos clic. Ah, bueno, ya no puedo navegar todavía más por este jueguito que está increíble, ya que obviamente no hay dinero. Me tomé la molestia de buscar algunos comandos extra por ahí que puedo utilizar en BIM porque existen un montón de combinaciones de teclas que te sirven para muchas cosas muy distintas. Entonces, como podemos observar aquí abajito en el normal mode encontramos todos estos de aquí, todos. En cambio con el insert mode es chiquito, pero también tiene su chiste. Y ya volvimos a nuestro Visual Studio Code y de hecho puse nuestras notas de BIM a un ladito para poder observar las cosas que podemos hacer y en realidad ponerlo a práctica, ¿verdad? Vamos a regresar aquí a nuestra ventana de Visual Studio Code y podemos observar que en la parte de abajo estamos en normal mode. Lo que queremos en realidad es escribir nuestro código. Entonces para eso hay varias maneras de hacerlo. Una es con la tecla I, vamos a intentarlo, y la otra, vamos a regresar a normal mode, es con la O. La O lo que hace es que nos pone una línea debajo de la que ya estábamos antes. Vamos a regresar, nos movemos hacia arriba. Ahora que ya estamos aquí arribita, vamos a ponerle import, pero hay un pequeño detalle. Necesitamos este import 2 veces porque vamos a importar 2 cosas que vamos a necesitar para nuestro Hello World. ¿Y por qué me estoy complicando la vida? Porque si ya nos complicamos la vida instalando BIM, ¿por qué no lo podemos hacer también con nuestro Hello World? Vamos a buscar aquí en nuestras notas cómo podemos copiar
una línea y pegarla después de nuestro cursor. Y ya vimos que es con la tecla Y y con la P. Regresamos a Normal Mode. Vamos a ponerle Y a P. Y ahí está. Ya tenemos el import. Wow, ¿no? Regresamos a la última letra de la palabra. Y ahora sí, en realidad aquí vamos a necesitar persist. Y aquí arriba necesitamos el time. Ahora lo que vamos a hacer es escribir el texto que queremos que se muestre en nuestra terminal. En este caso, sí, efectivamente es el Hello World. Nos vamos hacia abajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente regresamos a normal, le ponemos una línea abajo, le ponemos otra línea abajo y vamos a ponerle que por cada una de las letras en nuestro texto vamos a imprimirles como, bueno, en este caso Copilot nos está haciendo un poquito de ayuda y obviamente la vamos a tomar. Entonces hay que probar este código y para poder probarlo hay algo muy importante que hay que hacer primero, que es guardar el archivo. ¿Cómo se hace eso? Escribimos dos puntitos W y W ¿qué significa? Significa write, es decir, escribe, guarda el archivo. Le damos enter y listo. Vamos a abrir nuestra terminal python.py y está nuestro resultado final. Y antes de irme necesito hacer esto. Baba Booey.